La prometida de mi hijo se burló de mí cuando nos vimos por primera vez. ¿Tu padre solo terminó la enseñanza media? ¿En serio? ¿Puedes conseguir un trabajo con una cualificación académica tan baja? Se rió a carcajadas. Su padre replicó: no me puedo creer que sea un parado que ha dejado el instituto. Y encima me menospreció. Servían comida solo para ellos 4, excluyéndome a mí. Cuenta la madre de la prometida con una gran sonrisa. Yo preparo la comida solo para mi familia. Nunca había visto a alguien tan ridículo, a un padre, hasta este punto. Durante un encuentro entre dos familias, decidí vengarme de los 4 maleducados, incluido mi hijo, y les dije: decid lo que queráis, antes de salir furioso del restaurante. Me llamo Hugo Muñoz. Este año acabo de cumplir 60 años y tengo un hijo de 25 que se llama Martín. Pero la relación con mi hijo es tensa. Nunca pone un pie en mi casa. Muchas veces me he arrepentido de cómo le he criado, ya que esto es lo que me ha llevado a la situación en la que, ahora, he perdido a mi querida esposa cuando Martín aún estaba en la escuela primaria. Mi mujer era frágil desde la infancia y falleció a la temprana edad de 45 años. En el funeral de mi mujer, no me importaron las miradas juzgadoras de los familiares. Hice una pausa como un niño pequeño. Martín estaba más sereno y me decía: papá, es triste, pero vamos a despedirnos de mamá. Pero mi pena solo duró durante el funeral. Por aquel entonces, yo llevaba un negocio inmobiliario que había heredado de mi padre. Al día siguiente del funeral de mi mujer, me desperté con llamadas de clientes. Así es, tenía clientes fieles a los que atender, y tuve que criar a Martín yo solo. Me desperté con esas llamadas y me dirigí a mi oficina. Al mismo tiempo, participaba en los actos escolares y en las reuniones de la Asociación de Padres y Profesores. Tenía que ocupar un papel que mi mujer había estado desempeñando sola. Era imposible que mi piojoso yo pudiera compaginar a la perfección el trabajo y los actos escolares yo solo. Rápidamente me di por vencido y decidí cerrar temporalmente mi negocio. Cedí mis clientes a otra inmobiliaria para poder pasar tiempo con Martín. Pero cuando iba al colegio, Martín me fulminaba con la mirada y me decía: papá, te he dicho que no vengas. Incluso se quejaba: no le digas a nadie que eres mi padre, sin decir de quién era ni por qué estaba en el colegio. Solo sería un extraño. Incluso hoy llevo una etiqueta con mi nombre que dice Muñoz cuando participo en actividades de la Asociación de Padres y Profesores. No entendía por qué mi hijo empezó a darme la espalda de repente, pero no tardé en darme cuenta. Oye, ese no es tu padre. ¿Qué hace en la escuela entre semana? ¿No tiene nada mejor que hacer?, dijo mi madre. Después de que falleció tu mamá, tu papá se quedó sin trabajo, ¿no? Martín se quedó callado y bajó la mirada mientras sus compañeros se burlaban de él. Rápidamente me acerqué y les dije: solo me estoy tomando un tiempo libre en el trabajo. Es como tus vacaciones de verano o de invierno. Sin embargo, aprovechando esta oportunidad, mi hijo fue ridiculizado aún más por sus compañeros de clase. El único trabajo de tu padre era fingir que estaba de vacaciones. Tu familia es pobre, compartiré mi pan del almuerzo contigo. Maldito seas, papá, tu forma de hablarme solo me ha hecho quedar aún peor. Martín se resentía cada vez más cuando sus compañeros se burlaban de él. A pesar de saber que ridiculizaban a mi hijo, lo único que podía hacer era mirar hacia otro lado. No recuerdo cuántas veces derramé lágrimas a solas por lo patética que me sentía. Muy pronto, cuando mi hijo Martín entró en secundaria, empezó a juntarse con delincuentes. Se quedaba a dormir en casa de amigos y se quedaba en el aparcamiento de alguna gasolinera hasta altas horas de la noche. En esa época, los celulares no eran muy comunes y era bastante raro que un chico de secundaria tuviera uno. Martín empezó a venir cada vez menos a casa y yo no tenía ni idea de dónde estaba o qué hacía. Lo único que hacía era disculparme cuando recibía llamadas del colegio diciendo: ha habido una denuncia de una gasolinera cercana. Cada vez que iba al colegio de Martín, este y sus alborotadores compañeros me insultaban con nombres como bueno para nada y despreciable, mientras me arrojaban latas vacías. Martín se había vuelto más violento desde que entró en la escuela secundaria, y yo tenía miedo incluso de hablar con él. No sabía lo que podía hacer. Ojalá hubiera manejado mejor las cosas cuando aún estaba en primaria.
Pero, ¿cuál era la forma correcta de que un padre lidiara con el mal comportamiento de un hijo? No tenía ni idea de cómo comunicarme con un adolescente y estaba totalmente desconcertada. Faltaba a clases sin miramientos e incluso se escapaba durante las clases. Sus notas estaban por los suelos. En una reunión de padres y profesores me dijeron, hay un instituto privado donde hasta Martín podría entrar. Y me sentí aliviada. Me alegro de que hubiera un instituto al que pudiera ir. El ambiente y sus compañeros cambiarían, y pensé que quizás se calmaría un poco después de ir al instituto. Tal y como esperaba, al empezar el instituto, Martín empezó a tomarse las clases en serio. Estudió mucho y empezó a sacar notas un poco por encima de la media en los exámenes, e incluso llegó a ir a la universidad. Pero su desprecio hacia mí seguía siendo el mismo. Incluso después de ir al instituto, siguió rebotando de casa de un amigo a casa de otro, sin pasar nunca por casa. Cuando entró en la universidad, empezó a vivir solo en una residencia y pagaba la matrícula trabajando a tiempo parcial. Vivía de forma independiente, lo cual era encomiable, pero era frío como el hielo conmigo. Incluso después de empezar a trabajar, ni una sola vez volvió a casa. Entonces, de la nada, cuando Martín tenía unos 25 años, que hacía años que no veía, me llamó. Tengo a alguien con quien quiero casarme, y me dijo, el próximo domingo a las 2 quedamos en un restaurante de lujo, así que no faltes. Y me comunicó los planes que había hecho sin preguntarme siquiera por mi disponibilidad. Le dije, espera, esto es demasiado repentino. Pero cuando me enfadé, se limitó a decir, si no puedes, no te molestes, y colgó el teléfono con su fría actitud. Tenía sentimientos encontrados, pero no se puede negar que es mi precioso hijo único. Así que, por su bien, fui al restaurante de lujo a la hora que me dijo. Cuando llegué al restaurante, sus padres ya estaban allí y me dijeron, ¿quién eres? Todo grosero, como de la nada. Les dije, ¿me llamas de la nada y luego preguntas quién? Venga ya. Pero aunque estoy echando humo, sus padres se limitan a decir no, no te hemos llamado, y son tan fríos como lo era mi hijo. Ahora, mi hijo Martín está ahí sonriendo algo feroz. Este tipo está tramando algo. Aún sin estar seguro de lo que está pasando, me dirijo al interior del restaurante. No se habla de Martín ni de su pareja, Paola. En cambio, yo era el centro de su atención y acababan de tratarme como a un intruso. Entonces Martín empieza a explayarse. Este chico de aquí dejó el instituto y trabajaba. Pero después de que mamá murió, ha estado holgazaneando, diciéndole a Paola y a sus padres. Que no es el momento ni el lugar, pero él no se da por aludido. Entonces, para colmo, Paola se echa a reír. ¿En serio? ¿Puede una persona ser contratada con solo una educación media? Y el padre de Paola dice, vaya, criada por un vago que abandonó el instituto, pero tú, aquí con un título universitario y un trabajo en una gran empresa, tomaste a tu viejo como lo que no hay que ser, ¿eh? Elogiando a Martín. Yo estaba demasiado cansado incluso para discutir e iba a decir, di lo que quieras, yo me largo. Pero en cuanto voy a decir eso, entra un camarero por detrás con la comida. Perdón por la espera. Oh, cierto, la comida aún no había llegado. Estaba tan furiosa que lo olvidé. Había intentado calmarme y pensé en comer lo que tenía delante e irme. Pero la comida que sacan es solo para Martín, Paola y los padres de Paola. El camarero me dice, lo siento, teníamos reserva para 4, mirándome así. La madre de Paola dice, sí, es correcto. No es de nuestra familia, así que no le hagas caso, sonriendo dulcemente al camarero. El camarero, muy incómodo, asiente y se va. Cuando estoy a punto de perder los nervios, el padre de Paola me interrumpe. No queremos tener nada que ver con unos vagos que abandonan el instituto en nuestra familia, y todos nuestros parientes son empleados de banca y médicos que trabajan en grandes empresas. Tú no perteneces aquí. Por favor, vete. Eso fue suficiente. Les dije, es la educación y el historial laboral lo único que les importa. ¿No estáis un poco locos? Y me levanté para irme. A lo que el padre de Paola respondió, yo trabajo en el Bank of America,
donde la educación y el historial laboral son realmente importantes para la confianza de los clientes. Pero claro, un vago como tú no lo sabría. Vaya, trabajas en el Bank of America, ¿eh? Eso es impresionante, dije cuando me iba. Pero no me escucharon. Al día siguiente, hice una visita al Bank of America, donde trabaja el padre de Paola. Siendo un hombre al que mi hijo, sus compañeros de clase, la prometida de mi hijo y su familia han llamado moroso, debo admitir que en realidad no lo soy. Tras el fallecimiento de mi esposa, cerré temporalmente el negocio inmobiliario que dirigía. Pero permítanme aclarar, fue solo un cierre temporal. No lo cerré para siempre. Tras el fallecimiento de mi mujer, cambié mi negocio a la gestión online para poder dar prioridad a los actos escolares de mi hijo y a las reuniones de la Asociación de Padres y Profesores. Cuando tenía una tienda física, la mayoría de mis clientes eran vecinos. Pero después de pasarme a la gestión online, podía atender a clientes de todo el país, personas que viven en pueblos pequeños que están a 1 hora en coche de la estación de tren más cercana, y también a estadounidenses que viven en el extranjero. Empecé a recibir más consultas sobre alquiler y compra de propiedades de esta gente. Gracias a Internet, pude ampliar mi cartera de propiedades y atender a una clientela más amplia. Llevar un negocio inmobiliario por Internet hizo posible cosas que parecían un sueño. Además, me dedicaba a las acciones y las inversiones como hobby. Actualmente, tengo $50 millones depositados en el Bank of America, donde trabaja el padre de Paola. Al llegar al banco, pedí hablar con la directora de la sucursal y le informé de todo lo que había ocurrido el día anterior. Uno de sus empleados me dijo que este banco funciona sobre la base de la confianza basada en la formación académica y el historial laboral. Así que he perdido toda la confianza en este banco por esa afirmación. ¿Podría proceder al cierre de la cuenta?, le dije. El director de la sucursal siguió disculpándose profusamente y finalmente me explicó el proceso de cierre de la cuenta con la cara al borde de las lágrimas. Casi se me olvida algo importante. Hay un alborotador que lleva 2 años sin pagar el alquiler del piso que tengo. Lo había estado dejando pasar, pensando que era mi hijo, pero ya no. Envié a mi hijo un aviso por correo exigiéndole el alquiler de 2 años. 3 días después, el padre de Paola y mi estúpido hijo irrumpieron en mi casa. ¿Por qué me delataste con el director de la sucursal? Eso fue deshonesto, papá. ¿Qué pasa con ese aviso? Si eres el director, cúbreme. Suspiré y dije, perdí la confianza en el banco después de enterarme de vuestra práctica de juzgar a los clientes en función de su educación y su historial laboral. Tienes pánico solo por lo que dijo una persona. Tienes algo que ocultar. Y Martín, que seamos familia no significa que puedas dejar de pagar el alquiler. Paga tu maldito alquiler, gritó el padre de Paola. Porque anduviste revolviendo la olla. Recibí un montón de quejas de mis otros clientes. Mi jefe me echó la bronca por lo que hiciste. ¡Qué descaro! Oh, no, yo no agité la olla. Solo compartí esta historia como una conversación casual con mis familiares y clientes. No les dije que cerraran sus cuentas. Dije con una sonrisa. Mi hijo me espetó. ¿Qué clientes, papá? No eres más que un moroso, ¿no? ¿Crees que un vago podría permitirse construir una casa enorme como esta en un lugar tan privilegiado y seguir manteniendo este estilo de vida? Incluso he hecho reformas hace poco, repliqué. Mi hijo puso cara de desconcierto y dijo, ¿qué? ¿Te has endeudado o algo así? Estoy harto de ti. Me tomé un descanso de mi trabajo en el sector inmobiliario durante un tiempo y luego pasé a dirigir un negocio online. Algo que sigo haciendo. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No soy un vago con mis palabras. Mi hijo se puso pálido como un fantasma. ¿Qué? No tenía ni idea. Creía que solo trabajabas a media jornada. Empezó a gritar el padre de Paola. Eres un auténtico inútil, manteniendo tu ocupación en secreto incluso para tu propio hijo. Me enfadé y dije, di lo que quieras, mientras cerraba la puerta principal. Fuera les oí gritar, has arruinado mi reputación, te voy a demandar. No puedo creer que mi viejo me haya engañado durante tanto tiempo. Los dos estaban armando jaleo, pero después de unos 10 minutos de gritos, parece que se agotaron y se hizo el silencio. Bueno, una vez que se dieron cuenta de que gritar no tenía sentido,
Dejé escapar un suspiro de alivio y fui a prepararme una taza de café. Justo entonces, volví a oír la voz de mi hijo fuera. «Gordo mentiroso, ¿qué haces aquí todavía?», dije mientras miraba por la ventana para ver al padre de Paola y a mi hijo pintando con spray la puerta de mi casa. «Tiene que ser una broma. ¿Qué están tramando?». Justo cuando estaba a punto de salir y echarles la bronca, oí una sirena de policía que se acercaba. ¿Será que alguien del barrio ha llamado a la policía? Mi corazonada dio en el clavo. Cuando salí, los dos estaban detenidos por la policía, que se presentó por la denuncia de un vecino. Ah, ahí está, ese gordo mentiroso. He perdido toda mi credibilidad en el trabajo por su culpa. Gritaban mientras la policía los metía tranquilamente en el coche patrulla, diciendo: está bien, ya nos encargamos nosotros. Entonces, uno de los agentes, que parecía acabar de fijarse en mí, se acercó con una expresión extrañamente alegre. «Señor, ¿podría acompañarnos a prestar declaración?». «¿Por qué yo? Pero supongo que aquí la víctima soy yo. Voy a desvelar todos sus chanchullos». Cuando llegamos a la comisaría, mostré a los policías un video de mi teléfono. Era la grabación de la cámara de seguridad que instalé en la puerta de mi casa. La cámara había grabado todos los gritos y payasadas. «¡Qué gran prueba!», exclamó el agente con un brillo en los ojos. Mi interrogatorio terminó en un santiamén. Mi hijo y el padre de Paola recibieron una severa advertencia de la policía y tuvieron que firmar una orden de alejamiento. Y resulta que todo el vecindario fue testigo de su alocado comportamiento. Uno de los compañeros de trabajo de mi hijo, que vive cerca, había estado hablando de ello en la oficina. «Oye, no te lo vas a creer, pero a Martín le pillaron pintando con spray la casa de su propio padre y se lo llevó la policía». Me quedé tan sorprendido que lo grabé todo. Mi hijo se convirtió en la comidilla del lugar de trabajo y de los clientes, y su jefe acabó degradándolo. Volví a denunciar el incidente al Bank of America, donde trabajaba el padre de Paola. Cuando le enseñé al director la grabación de la cámara de seguridad de mi teléfono, su cara se puso blanca como el papel. Me enteré de que finalmente despidieron al padre de Paola y, naturalmente, ella canceló el compromiso con Martín. Martín y la familia de Paola huyeron lejos, a una zona rural. Al parecer, los padres de Paola incluso vinieron a trabajar a tiempo parcial en la gasolinera de la zona rural que regentaba mi hermano. No sabían ni cómo llenar los estantes por muchas veces que se lo enseñara. Tuve que echarles pronto. Según dicen, las gasolineras y granjas cercanas hicieron lo mismo. Según mi hermano, parece que los padres de Paola no consiguen un trabajo fijo y van de un bolo a otro en gasolineras y granjas como pareja. Además, he oído que Paola agasajaba a su novio y a sus amigos, entre ellos mi hijo, con regalos de lujo, como relojes, y que estaba endeudada por ello. Al parecer, el poco dinero que ganan sus padres con sus trabajos a tiempo parcial va directamente a pagar las deudas de su hija. Y es un misterio cómo llegan a fin de mes. Han pasado 5 años desde entonces, y mi hijo tiene ahora 30. Parece que ha cambiado para mejor después de ser tratado con amabilidad por la gente de la pequeña ciudad a la que se mudó. Vino a verme un par de veces y se disculpó sinceramente. Fui ingenuo e inmaduro. Ni siquiera intenté entender tu trabajo y me limité a tacharte de inútil. No puedo disculparme lo suficiente por lo mucho que lo lamento. Al ver el cambio de actitud de mi hijo, decidí que se viniera a vivir conmigo. Ahora trabaja en una empresa cerca de mi casa y poco a poco también me ayuda en el trabajo. Pero no me malinterpretes, todavía está muy joven y no me fío del todo de él. Dudo si entregarle todo mi trabajo, pero voy a observar su comportamiento y su actitud hacia el trabajo y tomaré decisiones en consecuencia. Si demuestra que realmente ha dado un giro a su vida, podría plantearme cederle las riendas de mi negocio. Pero si se lo dijera, podría emocionarse demasiado y decir: ¿de verdad? Mañana mismo entrego mi preaviso de 2 semanas y haga algo impulsivo. Vivo con mi hijo, aferrándome a la esperanza de que un día me sienta lo bastante segura como para confiarle todo. ¿Un agente inmobiliario? ¿Qué pasa con eso? Fingí ignorancia. Mientras fingía ignorancia, Dolores se enfadó, señalándome. ¿Sabes algo, verdad? Confiésalo de una vez. Aunque digas eso, fingí estar preocupado.
Entonces Omar se inclinó ligeramente hacia adelante. El agente inmobiliario decía algo del alquiler, pero nuestra casa es nuestra. Así es. Así que les dije que estaban equivocados. Pero entonces me amenazaron con demandarme. Omar golpeó la mesa con la punta de los dedos, claramente irritado. Al ver su frustración, decidí revelar la verdad. ¿Te aseguraste de transferir los gastos de manutención? Sí, los transferí. Eso es mentira. Si lo hubieras hecho, no estaríamos en esta situación. Omar se estremeció ante mis palabras. Sonreí mientras le decía la verdad. El alquiler es por la casa de tu madre. Se supone que se descuenta de la cuenta bancaria que te di. Espera. Nuestra casa está pagada. No tenemos que pagar ningún alquiler. Eso es porque tu madre vendió la casa. Ya no es vuestra. Omar y Dolores se quedaron perplejos ante mi explicación. Entonces empecé a explicarlo todo desde el principio. Hace un tiempo, cuando mi suegra decidió trasladarse a un centro asistencial, hubo un problema. Podíamos hacer frente a la cuota mensual con su pensión, pero los gastos iniciales eran inasumibles. Fue entonces cuando le propuse un leaseback. Con un leaseback, no hay necesidad de mudarse, y ella podría conseguir una suma global de dinero. Sin embargo, tendría que pagar un alquiler para seguir viviendo allí, así que decidí utilizar los $500 que habías estado invirtiendo en la casa como alquiler. Y los gastos de manutención. Todo eso lo he estado cubriendo yo, unos $2,000 al mes. Omar y Dolores se quedaron estupefactos. Si hubieras seguido pagando los gastos de manutención, simplemente se habrían deducido como alquiler. Pero si lo has entendido, transfiérelo inmediatamente y sigue haciéndolo, ¿vale? Me reí. Mientras me reía, Omar empezó a asustarse, dándose cuenta de que algo no iba bien. Finalmente, Omar confesó, en realidad, la empresa quebró. ¿Qué? ¿Por qué? Me quedé sin palabras. Es que... Omar vaciló. Entonces Dolores, que parecía irritada a su lado, señaló a Omar. Es porque este hombre tenía una aventura y despilfarraba el dinero en una mujer. Por eso quebramos. Esto es lo que dijo Dolores. Omar había estado utilizando fondos de la empresa para mantener a su amante, lo que llevó a la empresa a la quiebra. Pero no podía contarme lo de la quiebra, así que se apoyó en los ingresos de Daniel y llamó a Daniel y a su mujer para que volvieran a casa. Todo es culpa suya, ¿no? No, no es eso. Yo no fui. ¿Cómo puede ser culpa de Thelma, culpando a los demás, a ti y a tu hijo? La ira de Dolores estalló. Al final, los dos empezaron a discutir, así que salí en silencio del café. Más tarde, Omar y Daniel buscaron nuevos trabajos, pero no fue fácil encontrarlos. Cuando se acercaba la fecha límite para pagar el alquiler, empezaron a trabajar a regañadientes a tiempo parcial en una tienda. Sin embargo, Daniel no soportaba ser dirigido por estudiantes más jóvenes y renunció rápidamente. Omar, burlado por su edad, también dejó de ir a trabajar. Al final, los dos pidieron dinero prestado a prestamistas dudosos y acabaron siendo enviados a trabajar en un barco pesquero para pagar sus deudas. Ahora pescan cangrejos en el norte. Mientras tanto, Dolores abandonó rápidamente a los dos. Se marchó de casa y al principio volvió a la de sus padres. Sin embargo, los cobradores de deudas también aparecieron allí y ahora está trabajando duro en un club nocturno. En cuanto a mí, disfruto viviendo sola. De vez en cuando visito a mi suegra y llevo una vida satisfactoria. Me pregunta si pienso volver a casarme, pero aún no estoy de humor. Sin embargo, hay un miembro del personal del centro que ha captado mi interés. Parece que mi suegra se ha dado cuenta, pero espero que me vigile durante un tiempo más.